Un saludo, mis queridos hermanos, a todos los que entrarán a este canal y escucharán este repaso de la lección de la escuela sabática. Antes de tener nuestra oración, solo quiero decirles que pues estoy un poco así como barbudo, ¿verdad? A mi esposa no le gusta porque dice que me veo como si no me hubiera bañado, pero tenemos un drama que vamos a hacer de la pasión de Cristo. Y dentro de ese drama, yo soy el apóstol San Pedro. Así que pues nos estamos dejando crecer la barba para poder hacer o desempeñar bien el papel, ya que en los tiempos del Señor Jesús, pues las personas no se cortaban la barba, valga la redundancia. Bueno, pero ya habiendo explicado esto, para que usted entienda por qué estoy así un poco barbudo, vamos a inclinar el rostro para tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo para que nos ayude a poder compartir con palabras de sabiduría tu lección de la escuela sabática, el mensaje que tienes para nosotros. Queremos también pedirte que nos ayudes para que podamos poner en práctica lo que aquí vamos a aprender. Quédate con nosotros porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el título de la lección es El amor es el cumplimiento de la ley. Y el versículo que debemos de aprender para esta semana lo encontramos en el libro de Romanos capítulo 13, versículo número 8. No tengan dudas con nadie, aparte de la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Realmente hay varias clases de estudiantes, por lo menos hay dos que puedo mencionar. Uno, los que estudian para aprender y guardar los conocimientos y ponerlos en prácticas, y los que estudian para un examen solamente y pasan el examen si es que logran pasarlo con una buena nota y después tiran a la basura todo lo que han estudiado, el resumen. ¿Qué quiero decirles con eso? Lo único que hemos aprendido en esta lección será lo que nosotros nos podamos acordar y lo que vayamos poniendo en práctica. Lo demás, pues no servirá absolutamente de nada. Y la lección, realmente el que la escribió es un tremendo maestro. No podemos repasarla toda, pero la forma en que la termina realmente es muy interesante, ¿no? El conflicto comenzó en el cielo, se trasladó a la tierra. Hemos estudiado que Satanás, ¿verdad?, atacó el carácter de Dios y vamos a quedar muy claro, o hasta aquí hemos aprendido, que el carácter de Dios se refleja en su santa ley. Por lo tanto, Satanás dijo que la ley de Dios era injusta. Y aquí, en esta lección y la de la semana pasada, estamos aprendiendo que realmente la ley está basada en el amor y que el cumplimiento de ella es solamente a través de Cristo, y Cristo es amor. Así que en esta lección vamos a poner en práctica, vamos a aprender cómo se cumple la ley del Señor y cómo no se cumple también. Así que lo invito para que pueda verla hasta el final. Posiblemente tardemos un poquito más, no sé, voy a tratar de resumir lo más que pueda, pero la introducción nos dice algo muy triste, pero que es algo que ocurre aún en nuestras iglesias. Voy a leer lo que dice aquí al comienzo. Mientras trataba con un feligrés problemático, alguien de la junta de la iglesia dijo al pastor: no podemos tomar decisiones basadas en la compasión. No podemos.
Al oír esto, el pastor se preguntaba qué concepto de Dios y de la ley divina tenía esa persona. Esto me hizo recordar los comienzos de mi persona dentro de una junta de la iglesia. No sé si usted ha estado en la junta de la iglesia, son necesarias. A pesar de los problemas, hay que, si Dios lo escoge, estar allí, ¿verdad? Para poder trazar los planes y trabajar. No es fácil, el enemigo siempre ataca por todas partes, pero alguien tiene que estar allí organizando, trabajando. Es una tarea muy difícil y debemos orar por aquellos que son escogidos en las diferentes iglesias para trabajar. Por muchas dificultades como estas, hay muchos que no quieren saber absolutamente nada de pertenecer a la junta de la iglesia. La experiencia no han sido buenas. Y cuando yo comencé, o cuando me dieron mi primer cargo en la iglesia, me acuerdo, pues no tenía experiencia, que comenzaron a nombrar. Ustedes saben, si son miembros antiguos o conocen bien cómo funciona nuestra iglesia, comienzan por los ancianos, los diáconos, etcétera, y llegaron a nombrar una persona para un cargo de director de el club de conquistadores. Y entonces comenzaron a debatir varios nombres y entre esos salió una persona. Y bueno, alguien dijo, ella no puede ser la directora del club porque ella, su testimonio no es correcto. Entonces, bueno, comenzaron a debatir y debatir, que sí, que no. Y entonces, como yo no tenía experiencia, pregunté que qué realmente era lo que estaba pasando, porque vi a esta persona que era muy fiel en la iglesia, participaba del culto y todo eso. Entonces me dijeron que hacía 10 años atrás esta persona había cometido un delito en la iglesia. 10 años atrás. Y entonces, bueno, lamentablemente en ese tiempo, y creo que todavía estoy luchando con mi carácter, realmente sentí una gran molestia por la actitud de estas personas que, entre comillas, pues desean o quieren proteger la iglesia, ¿no? Pero, mis queridos hermanos, es una historia muy parecida a la que cuenta aquí en la introducción de la lección de la escuela sabática. Pareciera que como cuando cometemos un error, no tenemos el perdón. Gracias a Dios, en esta lección vamos a estudiar que toda persona que se arrepiente y le pide perdón al Señor, Dios lo perdona porque tiene misericordia. Luego dice aquí, si el amor es realmente el cumplimiento de la ley, no debemos pensar en la ley como si estuviera separada del amor o en el amor como si estuviera desconectado de la ley. En la escritura, el amor y la ley son inseparables. El legislador divino es amor y por consiguiente la ley de Dios es la ley del amor. Así que, como veremos en esta lección, vamos a estudiar y espero que nos quede bien claro, mis queridos hermanos, que todo lo que proviene de Dios, incluyendo su santa ley, que es el reflejo, es el carácter de Dios, es amor y que la única forma de cumplirla es realmente amando a Dios y amando al prójimo. Quiero comenzar con una cita del espíritu de profecía, citas que me vienen a la mente y vamos a citar varias de ellas. Voy a tratar de hablar poco y de citar estos escritos, estas gemas del espíritu de profecía, para que al terminar esta lección nosotros podamos quedar claros en realmente cuál es el significado y si con la ayuda de Dios nosotros debemos guardar esta ley, porque hay mucha confusión con referente a esto. Mire esta cita.
Dice aquí lo siguiente: necesitamos ser iluminados acerca del plan de salvación. No hay uno en 100 que entienda por sí mismo la verdad bíblica sobre este tema, que es tan necesario para nuestro bienestar presente y eterno. Cuando comienza a brillar la luz para hacer claro el plan de la redención a la gente, el enemigo obra con toda diligencia para que la luz sea apartada del corazón de los hombres. Si nos acercamos a la palabra de Dios con un espíritu dócil y humilde, será barrida la escoria del error y las gemas de la verdad, largo tiempo ocultas de nuestros ojos, serán descubiertas. Mi queridos hermanos, dice aquí que de 1 en 100 no entienden el plan de salvación. Y es que el plan de salvación tiene que ver con los mandamientos del Señor. Cristo murió en la cruz del Calvario porque esos mandamientos no se pueden eliminar. Son la base del universo. Y es muy importante que nosotros podamos entender, como veremos en esta lección, la relación que hay entre la ley y la gracia, entre lo que Dios nos pide a nosotros y cómo realmente nosotros podemos obedecer estos mandamientos. La lección gira en torno a 3 ideas principales. La primera es que los 10 mandamientos no solo son principios abstractos, sino que tiene que ver con relaciones entre Dios y nuestro prójimo. Lo segundo es que los 10 mandamientos son la expresión de nuestro amor hacia Dios y hacia el prójimo. Y lo último es el título de la lección, ¿verdad? El cumplimiento de la ley es el amor, ¿verdad? Así que vamos a comenzar con el día domingo a analizar estos 3 puntos que están bien desarrollados en nuestra lección de la escuela sabática. Muy bien, el día domingo tiene como título La ley del amor. Muy bien, leamos un pasaje de las Escrituras que está en la lección de la escuela sabática. En este día debemos leer los mandamientos del Señor. Les suplico, por favor, que los lea todos, sobre todo los que están en Deuteronomio capítulo 5, y los compare con el libro de Éxodo en el capítulo 20. Aquí dice lo siguiente: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Estos son algunos de los mandamientos que tienen que ver con el amor a Dios. Y ya estudiamos la semana pasada que está resumida en 2 principios: amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo dice, es igual. Necesitamos amar al prójimo como a nosotros mismos. Aquí nos dice la lección en este día, el primer párrafo: la ley de Dios no consiste en principios abstractos. Por el contrario, es una expresión que tiene que ver con relaciones. Esto puede verse explícitamente en los 10 mandamientos, cuyos principios básicos ya existían en el jardín del Edén. Dicho de otra manera, son los principios del amor que debía regir la relación entre Dios y las personas y entre estas. Entonces, como vemos aquí, el mandamiento comienza diciendo que Dios habló estas palabras y Él le dice al pueblo que Él es Jehová, ¿verdad? Yo soy Jehová tu Dios. ¿Qué significa eso? Que, bueno, Dios quería hacer un pacto con su pueblo.
pero no solamente un pacto para que guardaran exteriormente, como veremos en esta lección la ley, sino una relación íntima entre su pueblo y su Dios. Él los había sacado de la esclavitud, del pecado. Ahora estaban libres y entonces Dios quería realmente vivir en medio de este pueblo y relacionarse con él. Y aquí al final de la lección nos dice: la totalidad de la ley de Dios, por lo tanto, se fundamenta en el amor divino. El amor y la ley de Dios son inseparables. A menudo oímos decir: no necesitamos guardar la ley de Dios. Usted escucha esto en otras denominaciones: no necesitamos guardar la ley de Dios. Pero dice aquí: solo necesitamos amar a Dios y amar a los demás. Pareciera que es una contradicción, porque si usted ama a Dios y ama a los demás, está cumpliendo la ley, que es la ley basada en el amor. Pero vamos a seguir adelante desarrollando este tema. Vámonos al día lunes. El día lunes tiene como título: la ley es santa, justa y buena. Leemos aquí algunos pasajes que estaban también en este día de la lección, Romanos 6, 1 al 3, que nos dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Para esto es muy importante que nosotros podamos entender qué es pecado. Eso usted como adventista debe saberlo bien. Esta es la clave para entender todo esto. Y es que pecado, dice, es transgresión de la ley. Si no hay ley, dice el apóstol San Pablo, no hubiera pecado. Es lo mismo que cuando usted va por una carretera y viola una ley de velocidad. Si no hubiera un cartel que le indicara a usted que ha, corrido más de la cuenta o que va en alta velocidad, el policía no lo puede condenar. Esto me pasó una vez que iba viajando para Montreal, que creo que ya lo mencioné en alguna otra lección en el pasado. Iba un poco rápido, pero en esa autopista a veces la velocidad estaba entre 110 y 120. Yo iba a 120 y un policía me detuvo. Me pidió la licencia y me dijo, o me preguntó por qué me estaba deteniendo. Yo le dije que no sabía. En realidad no estaba mintiendo. Él me dijo: tú vas a 120 en un área de 110. Pero yo le dije: el último letrero que yo vi decía 120. Pero él me dijo: tú no eres de aquí. Y le dije: no, porque de tal esquina, me dijo, tal cuadra en adelante es a 110. Pero yo le dije: ese letrero yo no lo veo, ¿dónde está? ¿Me podrías llevar ahí para que me lo enseñes? Para para que de verdad me puedas dar la multa, porque yo no he visto ningún letrero. Entonces él me dijo: es verdad, te voy a perdonar esta vez. Él no me tenía que perdonar, o digamos que sí, porque yo no sabía, la verdad, si estaba violando la ley de Dios, porque no había algo que me lo indicara. Entonces él me dejó ir porque no podía probar que yo había violado una ley. Entonces, si no hay ley, no hubiera pecado. Y aquí Pablo dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Algunos creen, como dice la lección, que la gracia elimina la ley. Y entonces Pablo dice, es interesante en griego, megenoito, ¿verdad? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, en otras palabras, si yo fui bautizado en Cristo, debo morir. Ese viejo hombre pecaminoso debe morir. Y entonces, mi querido hermano, yo debo resucitar como una nueva persona y vivir con la ayuda de Dios. La gracia es para eso. La gracia no solamente me salva, me ayuda para que yo pueda ahora vivir de una manera que glorifique a Dios, no pecando.
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, morimos y resucitamos con el Señor para vivir una vida en Cristo Jesús? Ahora, si usted no quiere creer que se puede, como muchas personas han llegado a la conclusión, pues usted va a tener que pedir a Dios que lo ayude, porque 1 en 100 no entiende esto. Nosotros solo no podemos, pero todo el poder del cielo está allí para ayudarnos. Y leeremos algunas citas, y hemos leído varias citas a través de este trimestre que ya se nos acabó, donde claramente se nos dice que con la ayuda de Dios nosotros sí podemos guardar la ley del Señor, la ley del amor. Muy bien, leamos otro pasaje que nosotros conocemos bien. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Megenoito de nuevo, ¿no? Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Por eso, estos mandamientos representan el carácter de Dios, porque Dios es justo, ya lo estudiamos. Dios es bueno, ¿verdad? Dios es santo, así como su ley. Ahora, la ley nos dice a nosotros, cuando no andamos bien, nos revela el pecado. Y sabemos que la ley no nos puede salvar porque no nos podemos limpiar con la ley. Pero si no nos indicara la ley nuestra condición, no buscaríamos entonces la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Así que la ley es ese instrumento que usa Dios para que nosotros podamos autoanalizarnos. El apóstol Santiago la llama como un espejo. Lo que pasa es que el apóstol Santiago dice, ¿de qué vale que nos veamos en el espejo y después nos vamos y nos olvidamos de cómo éramos? No nos lavamos el rostro. No podemos agarrar el espejo y lavarnos, ¿verdad? En una forma literal. Eso lo que nos indica es que realmente somos pecadores y que necesitamos de Cristo Jesús. Y entonces, como dice el apóstol San Pablo, debemos pedirle al Señor que nos ayude a morir al pecado y vivir en el Espíritu, guiados por el Espíritu Santo. Leamos una cita que está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 248 y 249. En sus enseñanzas, Cristo mostró cuán abarcantes son los principios de la ley pronunciados desde el Sinaí. Hizo una aplicación viviente de aquella ley cuyos principios permanecen para siempre como la gran norma de justicia, la norma por la cual serán juzgados todos en aquel gran día, cuando el juez se siente y se abran los libros. Él vino para cumplir toda justicia y como cabeza de la humanidad, para mostrarle al hombre que puede hacer la misma obra, haciendo frente a cada especificación de los requerimientos de Dios, mediante la medida de su gracia, proporcionada al ser humano. Nadie debe perder el cielo. Todo el que se esfuerza puede alcanzar la perfección del carácter. Esto se convierte en el fundamento mismo del nuevo pacto del Evangelio. La ley de Jehová es el árbol. El Evangelio está constituido por las fragantes flores y los frutos que lleva. Así que si no entiende la cita, vuélvala a leer. Pero aquí dice que por la gracia de Dios que se nos proporciona, nosotros hasta podemos alcanzar, dice aquí, la perfección del carácter, cosa que hay muchos teólogos, aún dentro de la iglesia, que dicen que no es posible. Mi querido hermano, en Cristo Jesús, dice el apóstol San Pablo, todo lo puedo que me fortalece. Así que usted debe de creer esto, ponerse en las manos de Dios. El problema está en nosotros, que comenzamos a ver nuestros errores. Pero si nos entregamos al Señor cada día, Él nos proporcionará, dice, mediante la medida de su gracia proporcionada al ser humano. Hay que buscar al Señor. Ahí está la solución de nuestros problemas, mis queridos
hermanos. Y muy bien, nos vamos al martes, que tiene como título La ley y la gracia. Y leemos aquí en Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34, lo siguiente. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. La lección nos manda que podamos comparar estos versículos con San Juan capítulo 3, versículos del 1 al 21. Y es la historia de Nicodemo, ese hombre de los fariseos que vino de noche a buscar a Jesús. Y Jesús le reveló qué es lo que él necesitaba para poder ser salvo, para poder cumplir los mandamientos de Dios. Y Jesús le dijo a Nicodemo que él tenía que nacer de nuevo. Él no entendía las cosas espirituales. Nicodemo, y es muy importante que entendamos eso, era un fariseo. Los fariseos eran expertos en la ley, pero expertos de verdad, mis queridos hermanos. Y Nicodemo no entendía cómo era el cumplimiento de la ley, porque él guardaba la ley en una forma externa, leída, la letra, y esto tiene que ser del corazón. Ahora, esto no es fácil de entender. Yo le voy a hacer preguntas a ustedes. Como veremos en el siguiente pasaje, vamos a leerlo, dice lo siguiente: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Esta es una cita, o Pablo está citando el libro de Jeremías capítulo 31. Ahora, ¿es esto cierto o esto no es verdad? ¿Puede Dios escribir en nuestro corazón, que sería un símbolo de nuestra mente, la ley del Señor o no? Bueno, esto sería un milagro. Esto es una obra del Espíritu Santo. Para que nosotros podamos tener esa mente en nuestro corazón, Cristo le dijo a Nicodemo que él tenía que nacer del Espíritu y del agua. Solamente el Espíritu de Dios puede hacer esta transformación en nuestro corazón, de guardar una ley exterior a guardarla en el interior, que salga de nuestro corazón. Que ese amor que sintamos por Dios no sea solamente de apariencia, sino que salga de lo más profundo. El mandamiento o el resumen del mandamiento dice que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Y eso solamente podemos hacerlo cuando el Espíritu Santo graba esos mandamientos en nuestro corazón. Por lo tanto, el nuevo nacimiento no lo podemos hacer tú y yo. Y esto es importante. Ahora, si el nuevo nacimiento lo hace el Espíritu Santo, viene la siguiente pregunta: ¿cómo es que podemos nacer de nuevo y decir que no podemos andar en los caminos de Dios? Ahí hay un problema. Si el Espíritu Santo ha obrado en tu corazón, tiene que comenzar a haber un cambio en tu vida, porque ahora
Esos mandamientos no solamente los lees en las palabras de Dios, sino que lo vives, es una delicia para ti. Así que es muy importante que nosotros podamos en esta hora analizar lo que el Señor le dijo a Nicodemo con relación al nuevo nacimiento. Y seguiremos estudiando esto en los siguientes días, porque nos tiene o nos debe de quedar claro. También veremos algunas citas más del espíritu de profecía que estoy seguro que nos van a ayudar a entender lo que uno en 100 no pueden entender. La gracia de Dios y la ley, mis queridos hermanos, no se oponen, como dice la lección, trabajan juntas para poder, digamos, reformar, ayudarnos, prepararnos para que podamos llevar ese carácter que será lo único que podemos llevar a la patria celestial. Así que hay muchas personas que están muy confundidas con relación a lo que tiene que ver con la salvación por la gracia y las obras del Señor, o sea, cumplir los mandamientos que tienen que ver con amar a Dios y amar al prójimo. No lo pueden entender. Sin embargo, la gracia del Señor es la que nos salva, pero también la que nos capacita, la que nos hace, mis queridos hermanos, andar en esos caminos. Y es el Espíritu Santo el que escribe esos mandamientos en nuestros corazones. Debemos orar. Dice que pedimos muchas cosas, pero lo que tenemos que pedir es el Espíritu de Dios para que nos ayude, para que podamos obedecer por amor a nuestro Señor. Muy bien, tenemos una pregunta muy interesante que estaba aquí al final de la lección, en la parte de abajo. Hay preguntas que son muy interesantes. No las podemos copiar todas. Todas son realmente importantes, pero hay unas que resaltan más. Y esta es una, por lo menos para mí. Dice, ¿dónde radica tu esperanza respecto del juicio? ¿En tu diligente y fiel cumplimiento de la ley o en la justicia de Cristo que te cubre? ¿Qué te dice tu respuesta acerca de la función de la ley de Dios, acerca de lo que ella puede hacer y de lo que no es posible para ella? Creo que es una pregunta que nos ayuda a reflexionar y que al dar la respuesta, si entendemos esto, es muy clara. La gracia de Dios nos salva. ¿Qué hace la ley? Nos revela nuestro pecado, nuestra condición. ¿Qué hacemos? Buscamos a Cristo. ¿Qué hace Cristo? Nos perdona. ¿Qué hace Cristo? Nos da su Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Escribe esa ley en nuestros corazones. Ahora realmente cuando hacemos algo o nos llegamos a equivocar, sentimos dolor por el pecado. Sabemos que hemos hecho algo malo porque tenemos aquí en nuestro corazón, en nuestra mente, la palabra del Señor. Y ahora, por amor a Dios, porque entendemos su gracia y su misericordia, nosotros ahora oramos a Dios de diferente manera. Ahora le pedimos, Señor, ayúdame a andar en tus caminos, ayúdame a ser fiel, ayúdame a ser testimonio para ti, guíame donde están las almas, que al verme a mí puedan ver tu rostro, porque ya dijo el apóstol San Pablo, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en ti, ¿cómo, mi hijo, no vamos a poder con la ayuda de Dios entonces andar en sus caminos, en su obra, amar al prójimo y amar a Dios? Eso sería algo inconsistente. Si de verdad entiendes esto, no vas a andar por ahí diciendo que no se puede guardar la ley del Señor. Y te lo vuelvo a decir, si no te gusta, lo siento mucho. Esas personas que te dicen que ni en Cristo, míralo bien, puedes guardar la ley, no escuches a esas personas, te van a perjudicar. Escucha a aquellas que te dicen que Dios tiene poder, que Dios puede transformarte, que tú puedes nacer de nuevo, que Dios tiene el poder para convertirnos. Y, mis queridos hermanos, obedecerle por amor a su nombre. Leamos una cita un poco larga, pero creo que es necesaria, que está en el camino a Cristo, para que podamos entender bien esta relación entre la gracia del Señor y el obedecer los mandamientos de Dios. Yo deseo que tú vuelvas a analizar este estudio si tú no tienes claro esto, y que al finalizar puedas entenderlo bien para tu propio beneficio y para que puedas vivir una vida de gozo y felicidad.
Aquí nos dice, hay dos errores contra los cuales los hijos de Dios, particularmente los que apenas han comenzado a confiar en su gracia, deben guardarse en forma especial. El primero, en el cual ya se ha insistido, es el de fijarnos en nuestras propias obras, confiando en algo que podamos hacer para ponernos en armonía con Dios. El que está procurando llegar a ser santo mediante sus esfuerzos por observar la ley, está procurando una imposibilidad. Todo lo que el hombre puede hacer sin Cristo está contaminado de egoísmo y pecado. Solo la gracia de Cristo, por medio de la fe, puede hacernos santos. Punto. Clarita esta cita, vuélvala a leer. Y dice aquí, el error opuesto, y no menos peligroso, consiste en sostener que la fe en Cristo exime a los hombres de guardar la ley de Dios, y que en vista de que solo por la fe llegamos a ser participantes de la gracia de Cristo, nuestras obras no tienen nada que ver con nuestra redención. Mire bien, volvemos a la lección del día martes. Dice aquí, no podemos salvarnos por cumplir la ley. En cambio, nos salvamos por gracia mediante la fe, no por nosotros mismos, sino como un don de Dios. No guardamos la ley para ser salvos, sino porque ya lo somos. No guardamos la ley para ser amados, sino porque somos amados. Y por eso deseamos amar a Dios y a los demás, o sea, al prójimo. Así que, mi querido hermano, aquí están los dos errores. Algunos exaltan la gracia y minimizan las obras que Dios ha creado, dice, para que andemos en ella. No importa cómo andemos, al fin y al cabo Dios me va a salvar, lo que se llama la gracia barata. No, señor, al aceptar la gracia de Dios es comprender lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para poder salvarnos a nosotros. Por lo tanto, nosotros no podemos andar diciendo por allí que la ley no importa, que está eliminada, que no se puede guardar, que es imposible, porque dice aquí, eso es muy peligroso y eso es lo que 1 en 100 no puede entender. La gracia y la ley, mi querido hermano, van juntas. Una nos dice nuestro pecado, cómo está nuestra condición, y la gracia de Cristo nos perdona, pero al perdonarnos nos da su espíritu para capacitarnos para andar en los caminos de Dios. Pero cuando Él nos da su gracia, esto significa que hemos entendido qué fue lo que el Señor hizo por mí. Ese amor tan grande que Él manifestó al tomar mi lugar, entonces hace que mi corazón se ablande y el Espíritu Santo entonces puede escribir esos preceptos que son justos, santo y bueno como lo es Dios. Ahora, vamos a terminar de leer esta cita del Espíritu de Profecía que nos aclara completamente la relación entre la gracia y la ley. Dice aquí lo siguiente: cuando el principio del amor es implantado en el corazón, cuando el hombre es renovado a la imagen del que lo creó, se cumple en él la promesa del nuevo pacto. Pondré mis leyes en su corazón y también en su mente las escribiré. Hebreos 10, versículo 16, ya lo leímos. Y si la ley está escrita en el corazón, ¿no modelará la vida? La obediencia, es decir, el servicio y la lealtad que se rinden por amor, es la verdadera prueba del discipulado. En vez de eximir al hombre de la obediencia, la fe y solo ella nos hace participantes de la gracia de Cristo. Y mire bien, y nos capacita para obedecer. Por favor, lea esta cita nuevamente. Es una maravilla. Qué feliz se siente uno
cuando puede entender dos cosas: que estaba perdido, que soy pecador, pero que gracias a mi Señor, Él me liberta del pecado. Y entonces yo deseo que Él escriba esa ley en mi corazón para poder honorar, glorificar, obedecer a ese Dios tan bueno que envió a su Hijo. Lo menos que deseo es deshonrarlo en esta tierra. Quiero andar en sus caminos. Y ahora entraremos en una de las partes más difíciles de esta lección. Vámonos para el día miércoles. El día miércoles tiene como título: el amor es el cumplimiento de la ley. Leemos: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. La lección nos mandaba también a leer el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo de 12 al 15, donde se nos habla del sábado. Y ahí dice en este pasaje: guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate, dice aquí, ¿verdad?, que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por la cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Como vemos aquí, mis queridos hermanos, el sábado tiene que ver con la misericordia de Dios. El mandamiento comprende todas las personas que están dentro del hogar, los animales. Es un día para reposar tanto del trabajo físico como también del trabajo emocional y todo lo que tenga que ver con nuestras preocupaciones. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nos detengamos y podamos tener una relación con Él, pero también una relación con el prójimo. Yo me acuerdo de algo que ocurrió, pero antes quiero leer lo que está aquí en la cartilla, porque como dijimos al comienzo, no es simplemente principios abstractos. La ley es más que eso. Aquí dice en Deuteronomio 5, el mandamiento del sábado se relaciona con la liberación de Israel de la esclavitud. Es decir, el sábado no es solo un memorial de la creación, sino también un memorial de la liberación de la esclavitud y la opresión. A su vez, en el contexto de apartarse del propio placer para llamar al sábado deleite y para deleitarse en el Señor. Y luego dice aquí: dadas todas estas enseñanzas y muchas otras, quienes desean cumplir la ley mediante el amor deben preocuparse no solo por los pecados de comisión, sino también por los de omisión. El amor, como cumplimiento de la ley, no solo implica abstenerse de cometer pecados que representan transgresiones de mandamientos específicos, sino también consiste en hacer el bien activamente, en realizar las obras de amor que promueven fielmente la justicia y la misericordia. Dice, ser fiel a Dios es algo más que no violar la letra de la ley. Este era el problema que tenía Nicodemo, el problema que tenían los judíos del tiempo de Jesús. Era
tratar de guardar la ley, pero a la letra. Se lo voy a explicar y estoy seguro que con este ejemplo le va a quedar muy claro para tratar de avanzar y acabar y no se extienda tanto el video y usted pueda verlo y compartirlo. Quiero que pues, con la ayuda de Dios podamos entender bien esto. Una vez en Montreal yo me subí a un bus. Se subió un judío, ustedes saben, estos judíos muy religiosos que tienen los rizos, el sombrero negro, ¿verdad? Entonces él sacó la Torá, la Biblia, o las escrituras, como le llaman ellos, y él comenzó a leerla. Y movía la cabeza y leía, no miraba para ningún lado, tenía la escritura muy cerca, muy cerca. Y bueno, después averiguando con unos amigos judíos, ellos me explicaron que eso ellos lo hacen, repetir la ley cuando van en el bus o en cualquier lugar, para mantener su mente alejada del pecado y leer la Biblia. Pero en ese día en especial, mientras él leía la palabra del Señor, la Torá, se subió una señora que estaba embarazada. Venía con paquetes, venía con un niño, ¿verdad?, en los brazos y con la barriga embarazada. Y entonces yo me aguanté un poco para ver qué iba a hacer este judío que leía la Torá. La señora vino, yo por supuesto que le iba a dar el asiento, si nadie, no había asiento disponible, pero esperé a ver. Y entonces el judío siguió leyendo su ley, la mujer se puso del lado de él, de la otra fila o al otro lado, y él no le dio el asiento a esta señora. Entonces yo la llamé y le di el asiento. No quiero decir que con esta acción yo soy mejor que ese judío, por supuesto que no, pero lo que quiero decir es que hay veces nosotros tratamos de guardar la ley a la letra, pero cometemos el pecado de omisión. ¿De qué me vale estar leyendo la escritura, mis queridos hermanos, si hay una necesidad y yo no soy misericordioso? Así que yo espero que usted lo haya entendido, porque puede ser que usted sea un guardador del sábado, estricto, que cuando se pone el sol, usted reúne a su familia y haga su culto, cosa que es muy interesante, y estudia la lección de la escuela sabática, y vaya a la iglesia, pero durante los 20, 30, 10 años, 5, que tiene que estar en la iglesia, nunca ha ayudado a nadie, nunca ha orado con alguien, nunca ha cooperado en la iglesia cuando se piden ofrenda para los pobres, nunca ha ido a repartir sábanas en el invierno, nunca he hecho nada. Ahora, tenemos que tener cuidado que al decir eso, podemos también entonces, bueno, yo sí lo hago y los demás no. No, esto es por amor. Esto no es para que me vean a mí. Esto lo estoy diciendo porque el que nace de nuevo en Cristo Jesús va a realizar esas obras, porque también podemos hacerlas para que nos vean, ¿no? La foto, que nos alaben por hacer algo, ¿no? El cristiano, el único propósito que tiene al andar en las obras de Dios es glorificar al Señor. Pero podemos caer en querer guardar la ley, ser estrictos y al mismo tiempo no hacer absolutamente. Estudiamos la semana pasada que mientras el conflicto sigue, nosotros estamos aquí en este mundo, y si somos discípulos de Cristo, si no nos pasa como los fariseos, que dejamos aparto lo más importante, que es la justicia. Ya estudiamos acerca de la justicia de Dios, y el cristiano debe ser justo. Dejamos la misericordia. La misericordia no es lástima. Lástima es cuando te crees mejor que los demás, cuando lo mira y dice, pobrecito, es infeliz, que no tiene comida, y le das algo. No, la misericordia es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, es tomar el lugar de esa persona, ponerse en sus zapatos, sentir tristeza por la situación que está viviendo, y al sentirle entonces esa misericordia, como estudiamos la semana pasada, que el samaritano fue movido a misericordia y ayudó a aquel que había caído en los ladrones. Entonces tú le das eso, pero con amor, no por lástima, no porque te sientes mejor que los demás, sino porque entiendes la situación de esa persona. Y eso fue lo que Cristo hizo por nosotros. Por su misericordia tomó tu lugar y el mío en la cruz del Calvario. Y la fe
para creer todo esto, vivir por fe. Así, mis queridos hermanos, entonces, como vemos aquí, el amor es el cumplimiento de la ley. Si amamos de verdad, vamos a cometer muy pocos pecados de omisión. No vamos a estar preocupados. No es que no debemos de recibir el sábado ni guardar lo que nos dice la palabra. Es que eso va más allá de estos principios abstractos escritos solamente, sino que, como dice aquí, debemos ayudar activamente. Debemos vivir. El cristianismo es un estilo de vida. Si yo tengo $10 y alguien lo necesita, lo parto con él. Si tengo pan, le doy al hambriento. Y eso solamente puede provenir de un corazón que ha nacido de nuevo y que tiene escrita en su corazón por el Espíritu Santo la ley de Dios. ¿Qué vamos a hacer si no somos así? No nos vamos a desesperar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude y que escriba en nuestro corazón la ley del Señor para vivirla, para amarlo a Él en primer lugar y después amar al prójimo. Muy bien, y tenemos aquí el pasaje del sábado, ¿verdad? Que nos dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, afirma el Señor, ¿verdad? Y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Pensar en los demás, ayudar a los demás, olvidarnos de nosotros en ese día, relacionarnos con Dios, relacionarnos con el prójimo, ir a adorar a la iglesia, no esperando qué es lo que la gente hace, sino a hacer yo. ¿Y cómo hacemos? Así sea cantar nada más, alabo al Señor. Mis queridos hermanos, si nosotros tenemos la ley escrita en el Señor, ir a la iglesia no será una pesada carga, no será algo por lo cual nos cause tanta tristeza o el cansancio. Estamos ahí esperando que se acabe el sermón o a ver quién predica, si será bueno o no, o a criticar, no sirvió la escuela sabática. Nosotros vamos a estar con la escuela sabática abierta, dando nuestras opiniones. No va a haber tiempo porque todo el mundo quiere hablar y decir, yo creo esto y lo otro, pero usted a veces... Usted lo sabe si es maestro, da la lección de escuela sabática, pregunta, no responde nadie, no estudió nadie. Y lo peor del caso es que a veces hay unos que les gustan hablar y entonces dicen cualquier cosa y usted dice, pero eso ¿dónde estaba? ¿En cuál lección? Hermano, estudiemos la lección de la escuela sabática. Eso también es obedecer. Les pido disculpas porque estoy un poco afónico, un poco más de la garganta, pero vamos a seguir adelante para terminar esta lección de la escuela sabática, que se ha extendido un poco porque es la lección última, la número 13. Se nos fue el trimestre, ¿verdad? ¿Cómo pasa el tiempo? Muy bien, mis queridos hermanos, el día jueves tiene como título, sobre todo, ámense mutuamente. Y Santiago capítulo 2, versículo 1, nos habla de ese pecado de omisión. Nos habla acerca de hacer acepción de personas, que es algo muy común en el ser humano y en las iglesias. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sean sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo mi estrado, no hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Mis queridos hermanos, el que ama a Dios no hace acepción de personas, porque Jesús no lo hace. Jesús te ama a ti, me ama a mí. Puedes tener la plena seguridad, como este dibujito
que he puesto en todas las imágenes, personas agarradas a un corazón de la mano. Y para no alargarme y pasarme de la hora, que es el tiempo máximo que he puesto, yo no es que quiero acabar la hora, pero si acabo antes mejor, pero cuando la lección está tan buena y hay tantos conceptos, a veces es difícil. Pero voy a terminar esta lección leyendo una cita que está aquí en la misma escuela sabática, que dice lo siguiente: el amor hacia el hombre es la manifestación terrenal del amor de Dios. El Rey de Gloria vino para ser uno con nosotros, con el fin de implantar ese amor y hacernos hijos de una sola familia. Y cuando se cumplan las palabras que pronunció al partir, que se amen unos a otros como yo los he amado. Dice aquí, cuando amemos al mundo como Él lo amó, entonces se habrá cumplido su misión para con nosotros. Estaremos listos para el cielo, porque tendremos el cielo en nuestro, dice aquí, corazón. Mis queridos hermanos, yo espero con la ayuda de Dios que podamos hacer un autoanálisis de nuestra vida. Hemos estudiado aquí en realidad, o hemos terminado esta lección con lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Poner en práctica lo que hemos aprendido. Si de verdad amamos a Dios con todo nuestro corazón, debemos también amar a nuestro prójimo. Acuérdense la semana pasada, ¿quién es ese prójimo? Es el que tengas a tu lado en cualquier momento. Ese es tu prójimo, de cualquier raza, de cualquier color. Es muy triste. Yo siempre remarco esto. Hay veces tenemos culto de oración, tenemos uno, te invitamos, se llama Granito de Mostaza, todos los domingos. Y escribimos los pedidos. Y es la esperanza de que durante la semana nosotros podamos orar por esos pedidos. Pero muchas veces, mis queridos hermanos, se acaba el culto y nunca más nos acordamos de aquel hermano que tenía cáncer, de aquel hermano que estaba pasando por dificultades. Y no digamos si está en nuestra iglesia y se para alguien como en la iglesia que asistía a Santiago, que tiene necesidades. Y lo peor, ¿verdad? Oramos por él, pero como dice el apóstol, lo dejamos ir con las manos vacías. Mi querido hermano, el cumplimiento de la ley es el amor. Que Dios nos ayude para que realmente sea esto una realidad en nuestras vidas. Que podamos creer que por la gracia de Dios somos salvos, pero que también esa gracia nos capacita para que podamos obedecerlo. ¿Qué es la obediencia? Amar al prójimo como a nosotros mismos y por supuesto a nuestro Creador, que es el primer y gran mandamiento. Que Dios te bendiga. Por favor, si tú crees que esta lección puede ayudar a alguien a crecer en la fe, compártela con otros y también envíame algún comentario, alguna pregunta para que esta lección pueda salir también entre los principales temas de YouTube en lo que ellos ponen para que sean vistos. Que el Señor te bendiga y nos vemos en la nueva lección la próxima semana.